Dentro de este tema vamos entonces a tratar el tema de firewalls. Vamos a ver lo que son las redes privadas virtuales, los sistemas de detección y prevención de intrusos, términos especiales como lo que son honeypots, honeynets y parrot cells, y algunas herramientas de software que podemos utilizar para hacer monitoreo en seguridad en la parte de comunicaciones. Muy bien, veamos primero la parte de firewalls. Un firewall es un dispositivo de hardware o un programa, pues, como tal, que lo que busca es crear una frontera entre dos redes. Una de ellas se supone que está protegida, la otra no. Entonces lo que tratamos de hacer ahí es evitar que pase un determinado tráfico de la red no protegida a la protegida, y también podemos estar bloqueando tráfico que vaya de la red protegida a la no protegida. ¿Cómo funcionan los firewalls? ¿En qué modalidades pueden funcionar? Miremoslo así. Entonces resulta que los firewalls pueden actuar en uno o en varios de esos niveles, y dependiendo de dónde actúen, entonces los vamos a conocer con nombres diferentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un firewall que actúa a nivel de red, es decir, que puede parar, por decir algo así, paquetes basados en IP de origen, IP de destino, puerto de origen, puerto de destino, tenemos el tipo de firewall más básico que se llama el filtro de paquetes. Luego, si nosotros nos vamos a nivel de la capa de transporte y ya no nos estamos fijando en los paqueticos sueltos como tales, sino que vemos la conexión como un todo. Decimos, hubo una conexión desde tal dirección hasta tal dirección por tal puerto, se transmitieron tantos bytes, se recibieron tantos bytes y duró tanto tiempo. Entonces tenemos algo que ya es más parecido. Si nos fijamos en el log o en el registro de ese firewall, veremos como si fuera el recibo o la cuenta del teléfono. Es decir, vamos a tener una historia de conversaciones, y en ese momento hablamos de un firewall de inspección con revisión de estado. Con ellos podemos darnos cuenta de patrones que ocurren dentro de esas conexiones, quién habla con quién, a qué hora, todo ese tipo de cosas. Ahora bien, tenemos también firewalls que pueden estar revisando ya el contenido de la aplicación. Fíjense que en los dos casos anteriores no habíamos revisado ni un dato. Es decir, no veíamos que estaban cargando esos paquetes. Los gateways de aplicación sí son capaces de ver qué hay en la capa de aplicación. Es decir, si ustedes de pronto están jalando algún software maligno o se están metiendo a alguna página que no debieran, etcétera. Esos gateways de aplicación también se les conoce como servidores proxy. Y tenemos los que se llaman firewalls híbridos, que lo que hacen es combinar una o varias de estas funciones, pues para, digamos, ofrecer un servicio más completo. Un firewall, como les decía anteriormente, se puede implementar en hardware como un appliance. Ahí entonces tiene como gran ventaja la velocidad, es decir, el desempeño. Si ustedes deciden implementarlo en software, no va a funcionar tan rápido, pero tiene como gran atributo la flexibilidad. Entonces son cosas que ustedes deben tener en cuenta a la hora de elegir un determinado firewall. Hay varias arquitecturas de firewall, desde, digamos, como la más sencilla hasta la más complicada. Tenemos el enrutador con filtro de paquetes, que sería una cosa muy sencilla. Luego el firewall con host bastión, el firewall con host de doble dirección y el firewall con DMZ. Vamos a ver de qué trata cada una de ellas. En el firewall con host bastión, ustedes tienen acá su red no confiable y tienen entonces el dispositivo, pues en este caso, que lo que va a hacer es enrutar todos los paquetes que vayan hacia la red hacia un host especial que se llama el bastión. Es un computador que está especialmente endurecido y que permite entonces tomar el tráfico debidamente filtrado y pasarlo hacia los computadores confiables que están acá adentro.
en la red protegida. ¿Cuál es el gran problema de esto? Si les comprometen el bastión, les comprometen absolutamente toda la red, es decir, van a tener problemas pues en ese momento. Y el otro problema grande que tiene esto es que todos los equipos internos que tenemos acá necesitan tener IP pública. ¿Qué se hizo entonces en este caso? Se evolucionó hacia la arquitectura de firewall con host de doble dirección. ¿Qué lleva un firewall de esos? Lleva un filtro externo que va pues entonces hacia la red no confiable, un filtro interno y lleva entonces acá ya lo que es el firewall de aplicación como tal. De aquí hacia afuera se emplean direcciones IP públicas y de aquí hacia adentro se emplean direcciones privadas. Es decir, tiene ya como gran ventaja el hecho de que ustedes están ocultando la arquitectura de la red interna a cualquier atacante que los quiera, digamos, como invadir. Por otro lado, ya entonces por el hecho de utilizar direcciones privadas, pues ya tienen economía de direcciones públicas. Y la otra gran ventaja pues que esto tiene es que fíjense que tendrían ustedes que vencer o penetrar 3 dispositivos distintos para poder acceder a la red interna. Sin embargo, tenemos todavía el problemita de que los servidores confiables o servidores que prestan servicios que nosotros queremos ofrecer hacia el exterior todavía están acá adentro. Entonces a alguien se le ocurrió, vea, ¿y por qué no sacamos esos servidores que queremos ofrecer al exterior a una red especial? Nace entonces el firewall con DMZ. Fíjense que la arquitectura del anterior se preserva, en el sentido de que tenemos los 3 filtros, pero se crea una red nueva, esta de acá, que se llama la zona desmilitarizada o DMZ, donde se ponen los servidores que van a ofrecer servicios hacia el exterior. Entonces la red, digamos, es como un poco tierra de nadie, y allí se ponen los servidores especialmente endurecidos. Servidor que ya vaya a quedar interno para la red confiable se deja aquí y a él entonces no se tiene acceso a través del firewall. Ese es en resumen pues las arquitecturas básicas de firewall que existen. ¿Qué buenas prácticas les puedo contar cuando vayan ustedes a configurar un firewall? Primero, de la red confiable hacia la red no confiable se debería permitir todo el tráfico. Ya ustedes filtran y registran, hacen login de tráfico según la política que necesiten. Segundo, el firewall nunca, pero nunca debe ser accesible desde la red pública para configurarlo. ¿Por qué? Si ustedes dejan el puerto de configuración abierto y un hacker se les mete, puede dejarlo abierto, es decir, puede abrir todo el firewall. Entonces, en ese caso, sí es recomendable no poner administración remota. O si van a hacer administración remota, pues tendría que ser de pronto a través de una VPN o red privada virtual. Útil también bloquear el servicio ICMP para evitar que les puedan hacer ataques de descubrimiento tipo ping, es decir, tratar de ver cuáles equipos están vivos dentro de la red objetivo. En el caso del DNS, bloquear las transferencias de zona. Una transferencia de zona es como decirle al servidor DNS, deme todo el contenido de su base de datos. Entonces, eso implicaría dar información acerca de los nombres de los equipos y las direcciones IP de los equipos que ustedes tienen instalados en la red. Es información que los hackers pueden emplear para inteligencia. ¿Qué deben hacer acá? Bloquear el puerto 53 en protocolo TCP. Se cuenta que les pongo TCP. Normalmente DNS trabaja sobre UDP, pero la transferencia de zona muy especialmente trabaja por TCP. Entonces es un consejo que hay que tener a la mano.
La otra cosa, el acceso a través de VPN, pues no sencillamente sería pues para administración, sino para empleados que estén trabajando desde fuera de la red. Esto pues para poder lograr tener una conexión protegida y que no vayamos a tener fugas de datos. ¿Qué más? Todo servicio web, correo, demás que haya hacia el público debería estar ubicado en la DMZ, como dijimos, en la red donde están expuestos los servicios hacia el exterior. Cualquier paquete que tenga datos no verificables, ustedes deberían bloquearlo. Por ejemplo, un paquete que viene de afuera, pero con dirección fuente interna, eso está sospechoso. Todo cambio que ustedes le hagan a las reglas del firewall deben documentarlo. Es decir, por ejemplo, que tienen que cambiar una regla por una emergencia. Ay, no, que necesito acceder a cierta aplicación que está en el exterior o demás. Documente la cosa, porque luego les vienen a hacer una auditoría y encuentran un puerto raro abierto y les dicen, ¿y esto por qué está abierto? Y nadie tiene idea de lo que ocurrió. Entonces, ojo con eso. Todo firewall y todo dispositivo de seguridad, como lo hemos visto a lo largo del curso, debe estar configurado con el principio del mínimo privilegio. Es decir, debe dársele a la persona el mínimo número de cosas y no más que necesite para hacer su trabajo. Es decir, aquí pues digamos no se permiten lujos. Sencillamente si la persona necesita acceso a un determinado servidor, se le da acceso a ese servidor y no más. ¿Qué otra cosa? Todo cambio que hagan en el firewall deben verificarlo contra sus políticas de seguridad de información. Si ustedes retiran un servicio como tal, eliminen las reglas para evitar dejar huecos por donde se les puedan meter. Y revisen completamente la configuración en forma periódica. Por ejemplo, si ustedes o la empresa de ustedes estuviera certificada bajo una norma que se llama PCI DSS, que es la que se emplea para pagos electrónicos, la norma PCI DSS obliga a verificar 2 veces por año la configuración del firewall. Entonces ténganlo en cuenta. Por ejemplo, si van a ustedes a cumplir estándares o normas en las cuales se requiera alta seguridad.